entre, entre las distintas subfases de cada variable, ¿no? Lo que tiene que ver con la media total, la media impulsiva y la media propulsiva. Y lo que habíamos concluido es que las que menos se parecían era la impulsiva con la propulsiva, ¿no? Y para retomar un poco el hilo del encuentro pasado, para relacionarlas, el mejor ejemplo eh, con el cual se podría establecer una comparación es con un salto, ¿no? Imagínense un squat jump. El squat jump es una posición, un salto desde posición de sentadilla, es decir, no hay contramovimiento. Bien, es decir, toda la fase del salto es ascendente. Bien, arranca con cadera a 90 grados, rodillas flexionadas, de esa posición estática va hacia arriba. Entonces, ¿cuándo arranca la subfase impulsiva? ¿Cuándo arranca la subfase propulsiva, la media total? Bueno, cuando inicia el movimiento, cuando la aceleración es positiva. Bien, cuando se llega a la triple extensión, bien, cuando se va a realizar el take-off, el momento previo al take-off, es cuando se alcanza el pico de velocidad. Por lo tanto, en ese momento es cuando la aceleración deja de ser positiva, ¿bien? Y empieza a ser negativa. Y empieza a jugar un rol determinante la inercia, ¿está bien? Entonces, el sujeto se va a elevar hasta que se iguale la aceleración con la gravedad. Entonces, va a ir de 0 a menos 9,81. ¿Está bien? Porque la gravedad sobre el nivel del mar es 9,81 metros sobre segundo cuadrado, que es igual a un G. Entonces, cuando llega a la máxima altura, que se iguala la aceleración del sujeto con la de la gravedad, ¿está bien? En menos 9,81, el sujeto encuentra la altura máxima, ¿está bien? Y empieza la fase de descenso. ¿Está bien? En ese momento que alcanzó la altura máxima, es donde termina o finaliza la fase propulsiva. ¿Está bien? Es decir, en un salto no tenemos fase de frenado, ¿no? No hay fase de frenado. Lo que tenemos es una fase impulsiva y una fase propulsiva que se solapa con la impulsiva, ¿está bien? En la fase de ascenso del sujeto hasta llegar a la triple extensión y después continúa sola hasta la máxima altura que alcanza el sujeto. Esa es la diferencia entre su fase impulsiva y su fase propulsiva. Después analizamos cada variable aparte, la potencia, la velocidad y la fuerza. ¿Está bien? Y la particularidad que se encuentran en todas las variables es que las que menos se parecen es la impulsiva con la propulsiva. La que más se parece, lógicamente, es la media total con la propulsiva. ¿Y por qué es la que más se parece? Por esto que mencionamos en el encuentro anterior. O sea, cuando pasamos un porcentaje, acá estamos trabajando ya con sobrecargas, ¿no? Puede ser un test incremental, puede ser un entrenamiento con una sucesión de cargas progresivas, etcétera. Entonces, lo que vemos acá es que por encima de un determinado porcentaje del RM, la fase, o decir, es mejor dicho, eh, a partir de acá, de estos porcentajes de carga que está entre el 68 y el 77% del RM, no hay fase de frenado. Entonces, como no hay fase de frenado, de acá para allá, la fase propulsiva con la media total es exactamente la misma. ¿Está bien? Porque el rango de movimiento que cubren ambas subfases es la misma. ¿Está bien? Fíjense acá. Este es un press plano. El sujeto baja, sube, baja, sube, baja, sube. Es la curva de arriba. Lo que describe la curva de arriba es la morfología de la curva de distancia sobre tiempo. Baja, sube, mantiene, 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 baja, sube, mantiene. Esas son las 6 repeticiones. Y abajo lo que estamos viendo es la curva de velocidad. Lo que pueden apreciar en la curva de velocidad es que cuando llega el pico de velocidad,
llega en la mitad del movimiento. Está trabajando press plano con 40 kilos. Podemos entender que es una carga intermedia para ese sujeto. Entonces, fíjense que tiene fase de frenado también. Tiene fase de frenado. Esto es cuando la barra se despegaría de las manos y intenta sujetarla para que no se le vaya. ¿Está bien? Está trabajando a máxima velocidad de ejecución. Entonces, como trabaja a máxima velocidad de ejecución, en la última fase del movimiento tiene que sostener la barra para que no se le vaya de las manos. Si estaría en una máquina Smith, la barra se desprendería de las manos 10 centímetros, 15 centímetros y volvería a caer. ¿Está bien? Observen abajo la curva de velocidad. Se alcanza el pico, ¿está bien? Y esta es la distancia. Es justo en la mitad del movimiento, del rango de movimiento. Entonces, hasta acá lo que se está explicando es que está acelerando la barra. Cuando llegó a la mitad del recorrido, ya la barra va por inercia. Y en la última parte, como tiene una inercia importante, la tiene que frenar para que no se desprenda de las manos. La sostiene, vuelve a bajar y vuelve a aplicar la fuerza. Bien, fíjense que el pico de velocidad será en el momento intermedio en todas las repeticiones, menos en las últimas, que ya será un poco más arriba. Pero particularmente esto también puede darse por una falencia técnica, no tiene que ser simplemente una cuestión de fatiga. Puede ser como no. Fíjense todo lo que ocupa o todo lo que requiere la fase de frenado. ¿Por qué? Porque está trabajando a máxima velocidad de ejecución con una carga baja. Entonces, si nosotros estamos entrenando lo que es la fuerza de velocidad o estamos haciendo entrenamiento orientado a BBT, si no le pedimos que el esfuerzo sea máximo, vamos a estar entrenando una zona no requerida, una zona por la cual el objetivo inducido por mí en el entrenamiento no es la adecuada que yo estoy pidiendo. O sea, estamos trabajando por fuera del objetivo. Y esto es un error común que suele suceder de que no pedimos. Nosotros estamos trabajando a fuerza de velocidad. Lo que tenemos que pedir es que el empeño en el movimiento sea máximo. ¿Está bien? Sea máximo. Entonces, acá posiblemente estemos trabajando con un empeño máximo, porque digo, sentido común, estamos trabajando con 40 kilos, la barra se le despega de las manos, hay una fase de frenado, bueno, es muy probable que esté trabajando a máxima velocidad de ejecución. Digo, si no lo estamos viendo, si lo estamos viendo nos damos cuenta y más cuando conocemos a los atletas con los que trabajamos. ¿Está bien? Son dos press planos. Uno con una carga más baja y otro con una carga más alta. Fíjense que el de la derecha tiene un tiempo de frenado menor. O sea, la fase de frenado ocupa menos lugar en la curva. Y esta es la curva que vemos abajo, la curva de potencia. Bien, la curva de potencia. Y acá lo que vemos es una tabla de datos, acá vemos otra tabla de datos, y acá está marcando la repetición en la que el sujeto genera mejores niveles de potencia con respecto al peso movilizado. Bien, es donde se está registrando mejores niveles de potencia con respecto al peso movilizado en cada serie. Pero la particularidad es que, retomando este tema que estábamos tocando, con respecto a la fase de frenado, fíjense lo que ocupa acá y fíjense lo que ocupa del otro lado. Bien, esto es una buena explicación, ahí te dejo. Esto es una buena explicación con respecto a esto de lo que es el empeño máximo. A medida que voy progresando las cargas, la velocidad tiende a caer. Bien, la velocidad tiende a caer. Por más que
yo le esté pidiendo el empeño máximo, lógicamente el aumento de sobrecarga va a hacer que la velocidad disminuya. Sí, El hecho no de sé. que en el segundo gráfico haya Sí, una, claro, sí. eh, se basa en la carga, porque vos dijiste que a mayor carga, menos fase de frenado. O sea, Claro, la fase propulsiva claro, es Agustín. total, digamos. Claro, Agustín. Es esto que estoy comentando de la velocidad. ¿Por qué? Porque suponete, no sé, porque acá está la carga. 33 y 55 kilos, 59 kilos. ¿Ah? 55, uy, no, me fui a otra. Pará. 33 y 55 kilos. Bien, la de la izquierda es 33 kilos y la de la derecha es 55 kilos. Entonces, imagínate que yo estoy haciendo una progresión de cargas y en todas las sobrecargas sobre las que estamos trabajando en cada serie, le estoy pidiendo máximo empeño posible. Bueno, eh, tiene que ver con, con esto de la caída de la velocidad a medida que aumenta la sobrecarga. Si acá, si en este caso, el sujeto aplicaría más velocidad de la que aplica acá, bien, hay algo que está mal en el desarrollo y en el protocolo del test o en el entrenamiento que estoy realizando. Si yo le estoy pidiendo, no sé, estoy trabajando eh, en, en el gimnasio y estoy trabajando con dos cargas, ¿no? Y supónganse que estoy trabajando con 40 y 50 kilos, series alternadas. Con 50 kilos moviliza la barra más rápido que con 40. Hay algo que está mal. Porque si nosotros le pedimos el máximo empeño posible y con 50 kilos, 0,95 metros por segundo. Bueno, quiere decir que algo está mal. Está bien que la ejecución con 40 kilos está subestimada. No la está realizando al máximo esfuerzo posible para esa sobrecarga. ¿Se entiende? Y uno de las cuestiones a mirar, a ver, Agustín, lo primero que vas a mirar acá, vas a la tabla de datos. Cuando vos veas las velocidades medias, que de un lado sean más altos que el otro, si las velocidades son más altas, en la carga más alta, bueno, es una alarma. Y así a simple vista, si vos ves la fase de frenado y si estarían invertidas estas curvas, bueno, sería una señal de alerta con respecto a lo que está haciendo. Igualmente, Agustín, cuando vos estás entrenando con una población determinada o con un sujeto, ya lo conocés y ya te das cuenta cuando está al máximo y cuando no está al máximo. Pero bueno, también digo, en otros casos, también el descenso de la velocidad comparado con otras sesiones puede ser un indicador de fatiga. Digo, si estamos una sesión con respecto a otra y la velocidad cae drásticamente, bueno, puede ser un indicador de fatiga. Si justo también le pregunto la percepción subjetiva del esfuerzo y viene trabajando en 4 de percepción y me dice 6, bueno, ahí, listo. Eh, creo que se descubrió que justamente hay una señal de fatiga importante. Entonces, ahí tengo que tomar una decisión con respecto al entrenamiento que estoy haciendo, ¿no? Pero bueno, son cositas que se van sumando como alertas. ¿Bien? ¿Está bien, Agustín? Perfecto, profe, sí.
Mirá, acá seguimos subiendo la sobrecarga. Bien, seguimos subiendo la sobrecarga. Entonces, eh, miren acá la fase impulsiva con respecto a la propulsiva. Llegan casi hasta el final del recorrido de la barra. ¿Por qué? Porque hay que empujar, 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 empujar en todo el rango de movimiento. Bien, empujo en todo el rango de movimiento, entonces tengo que acelerar la barra en todo el rango de movimiento. Y si nos ponemos a pensar con respecto a esto, seguramente todos habrán pasado por esta situación entrenando la fuerza. En un press plano, digo, trabajan con cargas bajas, trabajan rápido o a máxima. Esta percepción de que la barra toma una inercia y va sola, la perciben por lo general todos. Ahora, cuando voy aumentando la carga, ya no me es tan fácil, la tengo que empujar en todo el rango de movimiento prácticamente, porque si no el peso de la barra me vence a mí. Entonces, esto es lo que intentamos de visualizar con respecto al impulsivo, lo propulsivo, la fase de frenado, que explica una cosa con respecto a la otra. ¿Está bien? Que explica una cosa con respecto a la otra. Entonces, ¿por qué tomó tanto auge eh, lo propulsivo? Porque en el desarrollo que realizó Vadillo con respecto a la estimación del RM, encontraron una correlación alta con respecto a la predicción del RM con la velocidad, tanto propulsiva como media, no así con la impulsiva. Entonces lo que sucedió es que tomó un auge importante el concepto de propulsivo. Ahora, si lo pensamos de la necesidad del entrenamiento, lo impulsivo me está explicando algo más concreto con respecto a lo que yo busco. ¿Bien? Eh, Profe, una sí, pregunta. sí. La fase impulsiva, entonces, es lo que tiene más que ver con el RFD, por ejemplo, más que lo Eh, propulsivo. Mirá, sí. Eh, Ignacio me preguntó, ¿no? No les pido a todos y a todas que no levanten la mano porque no los veo. A mí me aparece un cuadro solo con el que me pregunta. Así que abran el micrófono y pregunten y listo. No levanten la mano del chat porque no lo voy a ver. Lo vi recién porque me apareció justo. Eh, Dale. sí, sería algo. Lo que pasa que, a ver, el RFD es la fuerza sobre el tiempo, ¿no? En cada instante. Y el RFD lo que te termina de predecir es la tasa de fuerza que vos estás generando por unidad de tiempo. Entonces, cuanto más fuerza generes, más RFD vas a tener. Eh, es decir, pensá en la curva de fuerza. ¿Está bien? Pensá en la curva de fuerza. Cuanto mayor sea, vamos a una curva de fuerza. Espera, vamos a una curva de fuerza, voy para atrás, por donde me la desprolijidad. Cuanto mayor sea el RFD, ¿está bien? Cuanto mayor sea el RFD, eh, mayor va a ser el, el porcentaje de aplicación de fuerza por unidad de tiempo. ¿Bien? Es decir, vas a ser más eficiente en la aplicación. Por lo cual puede ser que ante una misma carga, ¿está bien? Ante una misma carga, eh, el tiempo que te lleve eh, la fase impulsiva pueda ser menor, porque va a crecer el valor del impulso. ¿Por qué? Porque lo que te está explicando que la aceleración va a ser mayor. No sé si te expliqué eh, o no fui claro Entonces, con lo que te dije. o sea, por el aumento de fuerza, eh,
mientras más aumenta el pico, digamos, de fuerza, es No, que el más pico va a corta ser el la... mismo. El pico va a ser el mismo. Ok, ¿Por Va a ser qué? más. Porque lo que vas a conseguir es el pico antes. Eso es lo que te explica el RFD. Es que llegás al pico antes de fuerza. ¿Bien? O sea, profe, Como, tenés mayor fuerza impulsiva, por ende sos más fuerte, porque lo haces más rápido. Vas a ser, claramente, sí. o sea, rompes con la resistencia que sería la carga antes. En un menor tiempo, sí. En un menor tiempo. O sea, la fase impulsiva va a ser más corta. Eso te va a explicar el RFD. La fase impulsiva va a ser más corta porque vas a aplicar la misma fuerza. Imagínate que tenés dos sujetos que tienen un valor similar de fuerza máxima, ¿no? Que consigue la meseta los dos en el mismo lugar. Bueno, uno va a alcanzar antes. Uno llegó antes a la pelota. ¿Está? Bien, Gracias. vuelvo. No, por favor. profe, yo tenía Dime, una pregunta. ¿Se escucha? pregunta Rodrigo, dale. ¿El pico de velocidad en la ejecución cambia según las cargas? ¿Va cambiando? Ya cuando pasa en el 70% cambia el pico de velocidad, ¿se hace antes? ¿Puede ser? No, cuando vos vas aumentando la carga, el pico de velocidad tiende a caer. Bueno, perfecto. ¿Entendés? Vos cuando vas aumentando la sobrecarga, estamos analizando una situación, Rodrigo, en la que se está pidiendo empeño máximo, ¿no? Sí, sí, Bueno, ante el aumento de la sobrecarga, lo que va a suceder es que el pico va a caer, como la velocidad media va a caer. perfecto. ¿Bien? Entonces, ¿desde dónde se explica eso? Del aumento de la sobrecarga. Perfecto. Bien, Profe, perdón, yo tengo una sí, pregunta. pregunte. Eh, Porque me apareció un video donde un preparador físico habla de que si uno quiere ganar velocidad, explicaba como que hay que hacer movimientos rápidos y no, por ejemplo, lo explicaba en una sentadilla, eh, como que perdía velocidad o no podía ganar más velocidad. Entonces no me quedó muy claro si uno busca movimientos más dinámicos o con una sentadilla yo puedo ganar más velocidad. Vos decís que desde el movimiento digo, la eficiencia del movimiento a partir de gestos específicos Claro, o la transferencia de una sentadilla a un sprint, decís. sí. Él decía Em, como que una sentadilla quizás eh, no ibas a ganar tanta velocidad como si hicieras un movimiento más dinámico. pero digo, un movimiento más dinámico Porque orientado a la decía que era una carrera pérdida de tiempo o, hacer una o un, sentadilla, mo- por ejemplo. pero un movimiento más dinámico eh, orientado a la carrera o un movimiento más dinámico con respecto al gesto que estás utilizando en el gimnasio, llámese una sentadilla de arranque. Sí. A qué se refería con un movimiento más dinámico? Y no, pasa que era muy corto el video y hay que ver el Claro, contexto también de lo que profe, está. creo que para ayudar por ahí, lo que creo yo lo había olvidado, lo que se refiere es que no utilicen los ejercicios básicos de fuerza con el objetivo de mejorar la velocidad, sino que lo utilicen justamente para aplicar fuerza, fuerza máxima, sin pensar en, bueno, que lo mueva a tanta velocidad. Que para eso utilicen gestos más específicos del deporte, o saltos o otras acciones. Eh, Exactamente. bien, ¿qué
Particularmente, si tengo que pensar en lo que hago en mi rutina diaria de entrenamiento, hago todo. Porque trabajo con cargas altas en el gimnasio, con cargas bajas, trabajo los patrones de movimiento, trabajo la aceleración, trabajo los saltos. Entonces digo, el concepto de fuerza es bastante amplio. Y digo, no podemos caer en el análisis de los medios específicos para que nos expliquen la globalidad de una acción. Está claro que vos en una sentadilla la aplicación de fuerza es vertical. ¿Está bien? Y en una carrera, ¿está bien? Si nosotros vemos la aplicación de fuerza contra el piso, también la vertical prepondera sobre la horizontal. Pero digo, no me voy a, no me voy a fundamentar en eso, porque digo, si me fundamento en eso, estaría justificando el gesto vertical por sobre el horizontal. No quiero hacer eso. Lo que quiero decir es que hay una preponderancia vertical sobre el horizontal en la carrera. Ahora, yo interpreto que los patrones de movimientos tienen que estar orientados a representar esa fuerza horizontal y ese movimiento horizontal que quiero desarrollar. Entonces, digo, el medio que yo pueda llegar a utilizar, a mí me parece razonable para la evolución individual de cada sujeto. Entonces, si yo pretendo inculcar hacer una sentadilla de arranque en poblaciones que no lo saben hacer, voy a perder mucho tiempo. Estamos hablando de alta competencia. Voy a perder mucho tiempo en la enseñanza, en el, en el tiempo que me va a llevar que esa población adquiera esos gestos. Por otro lado, para llevar esa población a cargas más altas me va a llevar más tiempo. Entonces, yo creo que independientemente de eso, lo que me podría ofrecer esto sobre una acción específica, comparto que no puede llegar a ser tan diferente entre una sentadilla convencional y una sentadilla de arranque para replicar después en un sprint. Por lo menos para mi forma de ver. Entonces, costo-beneficio, digo, no me parece eh, que haya que ir sí o sí a un gesto totalmente complejo como una sentadilla de arranque. ¿Está bien? Por todo esto que les explicaba. Ahora, yo entiendo que los grupos musculares del tren inferior los tengo que entrenar. Tengo que entrenar la fuerza, ¿está bien? De los grupos principales del tren inferior, como cuádriceps, glúteo, isquio. Bien, yo voy a elegir los medios que considere más adecuados. Y todos los jugadores no van a hacer el mismo medio porque posiblemente no estén preparados todos para hacer una sentadilla. Posiblemente algunos tengan que ir a prensa, posiblemente algunos tengan que hacer otro tipo de sentadilla. Entonces, yo creo que el medio se tiene que acomodar a las características y circunstancias de individualidad. ¿Está bien? Entonces, eso por un lado. Si veo a alguien que tiene un requerimiento muy bueno con respecto a el nivel de ejecución que tiene, bueno, si puedo hacer sentadilla de arranque, y yo considero que es apropiado hacer la sentadilla de arranque, porque, bueno, cada sentadilla de arranque. ¿Está? Por un lado. Ahora por el otro, analicemos la fuerza. La fuerza tiene una característica y un abanico que me lleva de las cargas bajas a lo que son las cargas altas. Entonces, si yo quiero entrenar la fuerza, voy a tener que pasar por las dos. Por las dos. Entonces, va a tocar sesiones donde trabaje las cargas altas, va a tocar sesiones donde trabaje las cargas bajas, van a tocar sesiones donde trabaje lo estructural, la fuerza de resistencia, y va a haber sesiones que por ahí trabaje la parte más baja de la curva orientada a la velocidad, que va a estar vinculada a saltos.
Bueno, dentro de la sesión también jugaré y me apoyaré en lo que son los patrones de movimientos orientados a la carrera, como ejercicios integradores, por ejemplo. Y después Profe, en el campo haré lo que tenga que hacer con respecto a todos estos movimientos ya orientados de manera más específica sobre la carrera, sobre los cambios de dirección, etc. Bien, no sé si fui claro con mi postura. Sí, profe, me respondió. Bien, Gracias. por favor. No sé, preguntó alguien. profe, ahí un poquitito a lo que más o menos estaba explicando. O sea, sabemos que un poco la fuerza es una capacidad madre, pero el hecho de ser fuerte no quiere decir tampoco que uno va a ser rápido, va a ser reactivo, explosivo. No, yo no estoy diciendo eso, Emma. No, no, Yo no claro, estoy profe. diciendo eso. Ah, Yo lo que digo es que es una cualidad más, por lo cual, entre paréntesis, una cualidad muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque nos hace más eficientes con respecto a la aplicación de fuerza que yo puedo generar en el campo. Y esto lo estamos midiendo en tiempo. Si yo soy más fuerte, soy más potente, llego más rápido a la pelota. ¿Está bien? Y si soy técnicamente mejor, voy a llegar más rápido todavía. Por eso lo enlazo con respecto a las técnicas específicas de cada gesto. Como puede ser un cambio de dirección, una aceleración, un freno. ¿Está bien? Si yo freno mal, voy a perder tantos milisegundos en ese freno. Si yo no puedo generar presión contra el piso cuando voy a hacer una salida, voy a perder milisegundos sobre esa acción. Y eso implica que no llegue a la pelota. Y si digo, soy muy bueno técnicamente y no tengo fuerza para aplicar, también voy a perder tiempo y no voy a llegar. Entonces, digo, esto es lo que yo les marcaba cuando arrancamos la cursada con respecto a las cuestiones que van apareciendo nuevas. Digo, no, hay un fundamento concreto, ¿está bien?, sobre el cual nosotros estamos parados. Nosotros tenemos objetivos puntuales, es mejorar el rendimiento de cada jugador. Bueno, digo, si dejamos entrenar la fuerza, para mi forma de ver, el rendimiento del jugador no va a mejorar. Digo, puede rendir bien, no estoy discutiendo la eficiencia de ese jugador dentro del campo. Puede rendir bien. Ahora, lo que nosotros tenemos que buscar es que esté siempre parado sobre el máximo nivel posible. ¿Bien? sí, Sobre el no, profe. máximo nivel posible. Sí, no, por eso quería acotar porque, por ejemplo, estoy leyendo el libro de Vadillo, que es el fundamento del entrenamiento de fuerza, y bueno, ahí manifiesta y explica los diferentes, digamos, manifestaciones que hay de la fuerza y da ejemplos de cómo trabajar por ahí una fuerza Las pliométrica. 7 fuerzas, las 7 Claro. manifestaciones. Sí, entonces, por eso uno en un gimnasio por ahí trata de siempre jugar con las diferentes capacidades porque busca más que nada desarrollar en general al deportista. Pero un poco también de lo que se hablaba recién en el sentido de la velocidad, también manifiesta que, mm, o sea, por lo que yo entiendo, que no hay necesidad tampoco de seguir aumentando o hacer cierta sobrecarga para ganar fuerza, sino uno, una misma carga o una misma resistencia a medida que va entrenando, la puede ir moviendo a mayor velocidad y te da un indicio que ese sujeto ha aumentado su fuerza porque mueve esa carga, va progresando en la velocidad. Sí, pero vos, a ver, Emanuel, eh, acá ya me parece que generamos y nos metemos en lo que es el entrenamiento. Y tiene que ver con los principios biológicos del entrenamiento y con la adaptación con respecto al entrenamiento y con los procesos de periodización. Si nosotros no producimos ondulación de carga, el proceso de adaptación del sujeto va a ser más ineficiente. Entonces, otra de las cuestiones que nosotros buscamos de generar con el entrenamiento y en los diferentes microciclos es esa oscilación de la carga. Si bien, digo, yo tengo patrones de cargas sobre los que trabajo habitualmente, ¿está bien? Pero están repartidos en diferentes zonas. ¿Se entiende, Manuel? No es que trabajo siempre sobre una misma zona y una velocidad. Por ejemplo, si voy a entrenar
la fuerza de manera estructural, bien, vos vas a trabajar con una sobrecarga determinada en un rango de velocidad, ¿está bien? Y vos me vas a manifestar una percepción subjetiva del esfuerzo. Entonces yo cuando analizo lo que vos me decís con la velocidad con la que ejecutaste, si te metiste en zona o no te metiste en zona, tomaré la decisión con respecto a qué hago con tu sobrecarga para el próximo entrenamiento. Bien, pero no, no es que trabajo siempre sobre el mismo, digo, entendiendo la curva y todo el espectro que es la fuerza, cargas altas, cargas bajas, fuerza, velocidad, fuerza, resistencia, eh, digo, me muevo en todo lo que es ese espectro. Cuando voy a una zona, bueno, ahí sí aplico este concepto de, bueno, trabajo sobre esta carga porque es la que venís trabajando y voy evolucionando sobre esa carga. Pero no son todos los entrenamientos iguales. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, sí, profe, o sea, la famosa supercompensación. O sea, Sí, que en realidad supercompensación es un concepto de Berkoyanski que él, ahí en superentrenamiento, en sobreentrenamiento, perdón, ahora me mareé, es sobreentrenamiento, el nombre, no me acuerdo ahora. Eh, lo que plantea es supercompensación, tiene que ver con un concepto que venía de el glucógeno. Bien, entonces vos lo que hacías es, vos generabas una actividad metabólica, por ejemplo, y lo que pasaba era que consumías ese glucógeno, esa glucosa, y después se producía una depresión glucogénica, y después lo que iba a suceder es que iba a haber una supercompensación con respecto a esa utilización. Ahora, el concepto que propone él con respecto a supercompensación es reconstrucción adaptativa, porque el planteo que hace él eh, es mucho más global, no es solamente hay una supercompensación del glucógeno, hay un cambio a nivel enzimático, un cambio a nivel mitocondrial, un cambio a nivel sustratos, un cambio a nivel proteico. Entonces, él lo define con reconstrucción adaptativa como un término mucho más amplio que supercompensación. Bien. Bien. Por favor, que alguien me... No, no puedo acordar el libro de Berkoyanki sobre entrenamiento. Super entrenamiento. Super Super entrenamiento, entrenamiento. sí. Super entrenamiento. Entré en una Lo dijo laguna bien, tremenda. lo dijo bien, profesor. Sí, después entré en una laguna, ¿no? Bien, seguimos. ¿Alguna pregunta más? ¿Estamos bien? Very good. Bien. Fíjense, acá tenemos una serie tipo clúster, ¿no? En donde hay un cambio en la velocidad de ejecución que realiza el sujeto. Bien, esta la realiza con una velocidad baja, esta la realiza con una velocidad media y este lo realiza con una velocidad máxima. Bien, vamos al cuadro de abajo. ¿Se ven los números del cuadro de abajo? Sí, sí, chiquito, pero se lee. Si yo hago esto, ¿lo ven mejor? ¿Se amplía también en sus monitores o se amplía solamente en el mío? Sí, 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 se amplía. Se amplía. Bueno, bien. Entonces, fíjense, tenemos fase impulsiva, lo que dura la fase, la fuerza pico, la fuerza media total y la fuerza media impulsiva. ¿Está bien? En ese orden. ¿Qué me pueden contar? ¿Qué les llama la atención de esas cuatro filas? ¿Qué me pueden resaltar? Puede ser, Que profe, la que fuerza pico aumenta La y que la fuerza pico fase impulsiva, aumenta. yo la noté fase que impulsiva disminuye.
en la repetición, en la octava repetición, si bien lo hizo a mayor velocidad, se iguala a la repetición 5 Sí, por fatiga. sí, no por fatiga, por una cuestión eso muchas veces es una cuestión de la técnica de la ejecución, propiamente dicho, de esa repetición. Muchas veces lo que suele pasar con el encoder y cuando se vuelve difuso lo impulsivo con respecto a lo propulsivo, digo, llama la atención muchas veces por ahí tiene que ver con el rozamiento de cables sobre el mismo encoder. Entonces, lo que sucede muchas veces ahí que por ahí termina haciéndose más corta la impulsiva o más larga, que es, me parece lo que sucede en este caso. Pero saquemos la impulsiva, ¿no? Vamos a las otras tres variables. La media total es igual en todas las repeticiones. La media total es igual en todas las repeticiones. ¿Se acuerdan cuando yo les dije en el cuadro ese de correlaciones que no se miraba mucho la fuerza con el encoder, sino que se miraba otras variables como puede ser la potencia, como puede ser la velocidad? ¿Y qué les parece? ¿Por qué creen que es esto? Porque está moviendo una misma carga, porque no requiere hacer más fuerza para mover una misma carga. No, porque está controlando la velocidad de ejecución, ¿no es? No. Fíjate, acá es velocidad controlada. Acá es una velocidad media y acá es una velocidad máxima. En las 9 repeticiones, la fuerza media total es similar. Fíjate, 342 acá en la novena, que es a máxima velocidad, 342 en la primera. La pico sí es diferente, la fuerza pico sí es diferente, y la impulsiva también es diferente. ¿Está bien? Fíjense que la impulsiva 345, 584, la pico es 591, 829, pero la media total es 342, 342, 343, 342, 342, 342, 342. A ver, miren acá, variables. ¿Hay quien puede descifrarlo? No tiene en cuenta la aceleración, entonces no importa la intención del sujeto moverlo más rápido o más lento, al no haber más aceleración no varía el resultado. Entiendo mirando ahí el gráfico. Está bien, pero aceleración hay. No es que no haya aceleración. Bueno, Aceleración lo dije hay. porque ahí en media, dice media, propulsiva, impulsiva hay datos y en total con la aceleración hay cero. Por eso lo decía. Media total. Bien. ¿Y por qué cero? Entiendo que la propulsiva y la impulsiva tienen en cuenta la fase concéntrica del movimiento y la media total toma la concéntrica y excéntrica, ¿no? No. Siempre la fase analizada es la misma. Vos cuando analizás media total, media propulsiva, media impulsiva, estás tomando solamente la fase concéntrica o si quisieras, tomarías la fase excéntrica. Porque Es un empezás y terminás en el seteo mismo del lugar. soft.
Por la fase de frenado, puede ser. No. No, puede ser que la carga lenta no genere demasiada fase propulsiva. Estás todo el tiempo tratando de empujar la barra, mientras que en las cargas que se mueven más rápido, aplicás un pico de fuerza, entonces la fase impulsiva es más corta y generas más fase propulsiva. A ver, vamos otra vez. Vamos otra vez, a ver. Lo que digo es, la carga lenta, como la velocidad es controlada, yo estoy constantemente acelerando la barra. Está bien, pero esto se da en todas las cargas, en todas las velocidades. No es que solamente se da en las cargas bajas, en las cargas lentas, perdón. Esto se da en todas las series, todas las repeticiones. Y era con la misma carga, ¿no, profe? ¿Sí? Que viene a explicar un poco esto, ¿eh? Esto está acá porque viene a explicar un poco esto. Esta igualdad que se da en la fuerza media total. Fíjense, la aceleración que ahí, lo dijeron, la aceleración total 0, la propulsiva 1,3 y la propulsiva 3. Acá estamos hablando de 3 metros por segundo cuadrado, 1 metro punto 3 segundo cuadrado. Bueno, ¿por qué se da así? Porque esto no deja de ser un promedio. Fíjense acá. ¿Dónde está el 0? Acá está el 0 de la aceleración. Si vamos hacia arriba y vamos hacia abajo, estamos analizando la misma fase que se terminan anulando una con respecto a la otra. Si yo tomo todo el desplazamiento, desde que empieza a subir hasta que termina, ¿está bien? Hasta que termina el movimiento, la fase de aceleración, tanto positiva como negativa, son iguales. Entonces yo cuando calculo el promedio me termina dando 0. ¿Está? Cosa que no sucede con la impulsiva, porque la impulsiva toma solamente la fase positiva. Entonces calculo un promedio de esto nada más. La propulsiva calculo un promedio de acá hasta acá. Ahora bien, si yo tomaría la fase propulsiva de cargas elevadas, es decir, de cargas por encima del 68-70%, me va a dar 0 también, porque no voy a tener fase de frenado. Entonces, va a implicar la misma distancia, el mismo rango de movimiento que la media total. Por lo tanto, la propulsiva se va a igualar con la media total. Y la única que va a ser diferente va a ser la impulsiva. ¿Está bien? ¿Se entiende a dónde voy? Es decir, el comportamiento de la aceleración es similar e invertido por debajo del 0. Entonces se terminan anulando uno con respecto al otro. Si sacamos un promedio desde este punto hasta este punto, me va a dar 0. ¿Se entiende lo que digo, gente? ¿Estoy siendo claro? Eso es, profe, porque como la barra se acelera, también se tiene que frenar, o sea, inversamente. Estamos hablando del concepto de inercia que mencionábamos antes. Entonces, toda la aceleración que vos aplicaste, como vos decís, se termina diluyendo. Y esa compensación positiva y negativa se termina transformando en 0. Cuando vos sacás el promedio, me termina dando 0. ¿Bien? Por lo tanto,
la aceleración es cero. ¿Está? Entonces, yo que les dije también uno de los primeros encuentros, que el encoder estimaba ciertas variables. ¿Está? ¿Esto podría pasar con una plataforma de fuerza? No. Pues yo estoy aplicando fuerza contra el piso. Y nunca vamos a estar en un cero, salvo que esté saltando. En este caso, la fuerza está estimada. ¿Y cómo se estima la fuerza con el encoder? Bueno, ya les mostramos en el primer encuentro, en el encuentro pasado, el primer slide del PowerPoint era esa construcción y esa derivación. Yo tengo espacio-tiempo, voy a velocidad, de velocidad voy a aceleración, yo tengo la masa, la cargo, entonces masa por aceleración me va a dar la fuerza que está realizando el sujeto. Ahora, hay una particularidad más. Cuando yo cargo o la fuerza que me da el encoder, la fórmula está atravesada por la gravedad porque los gestos son verticales. Entonces, la fórmula del encoder es masa, ¿está bien? Por aceleración, ¿está bien? Más masa por gravedad. ¿Está bien? Masa por aceleración más masa por gravedad. ¿Bien? Entonces, imagínense que ustedes están levantando 30 kilos, 35 kilos. Masa por aceleración, ¿está bien? Es decir, masa por cero más la masa por la gravedad, ¿no? La masa por la gravedad es lo que están levantando por 9,81. Entonces, si estoy levantando 30 kilos por 9,81 me va a dar 200, a ver, 343,35. 294. No, pero hice 30 yo, está bien. 35 por 9,81, sí, lo que decíamos. 343 kilos. ¿Está? 343 kilos. Entonces, ¿por qué la fuerza acá me va a dar todo igual? Por eso. Porque yo estoy haciendo en todas las, yo en este press plano movilicé 35 kilos. En todas las repeticiones es fuerza por aceleración más fuerza por gravedad. Entonces, lo único que me está mostrando esto es el peso de la barra. Nada más que eso. Porque la aceleración es cero. Masa por cero, cero. Más masa por gravedad, 342 kilos. ¿Se entendió? ¿Por qué no buscamos la fuerza con el encoder? Ah, o sea que eso sería la cantidad de kilos. Claro. Está levantando 30 kilos. Haces 30 por 9,81, te da 3,42. O sea que siempre la fuerza media total es la cantidad de kilos que levantamos. Con la gravedad, Claro. ¿no? Esa fórmula. Claro, claro. Cosa que no va a ser la impulsiva, cosa que no va a ser la pico. La propulsiva, cuando te vas a cargas por encima del 70%, te va a derivar a la media total. Profe, eso como dijiste la semana pasada, para pasar de Newton a kilo, ¿verdad? También. Para pasar de Newton a kilos, dividís los Newton por 9,81. Si vos tenés 1200 Newton, lo dividís por 9,81 y te da los kilos. O sea, no es similar a la fórmula que estábamos hablando recién, de la masa por la gravedad. La masa por la gravedad es eso. Es masa por gravedad, pero lo que pasa es que ahí lo pasás, lo estás pasando a kilogramos. Está bien, me surgió una duda porque dijiste 342 kilos, que quedaba siempre la fuerza media total. Perdón, cuando vos pasás de Newton a
kilogramos es los newton dividido en 9,81. Y cuando pasas de kilos a newton, es kilos por 9,81. Ok. ¿Está? Bien, bien, sí. Y una Bien. pregunta, ¿y la fuerza pico indicaría entonces la fuerza aplicada? La fuerza pico es esto. Es esto que está marcado acá. Se me va el puntero. La fuerza pico es esto, y la fuerza pico es el pico de fuerza que está generando en cada repetición. Pero indica, digamos, la fuerza que está haciendo el atleta. Sí. Estimada. No, Ignacio, es la fuerza estimada. Desde el cambio de posición de la barra. A mayor velocidad, mayor fuerza pico. En este... A mayor aceleración. Ok. Bien, ¿seguimos? Bueno, y acá estamos viendo el comportamiento de la velocidad. Fíjense que con claridad el pico de la velocidad se consigue cuando termina la fase impulsiva. Acá. El de potencia sigue un poquito más. Pero en la velocidad está determinado cuando se alcanza o cuando se llega a la aceleración cero. Ya después es inercia, esto es inercia y esto es frenado. ¿Está bien? ¿Estamos? Y la potencia, es una combinación de fuerza por velocidad. Llegamos a lo que es la potencia. Entonces, profe, ¿cuáles son los datos relevantes que le tengo que prestar atención al encoder? ¿La fuerza media? No, porque no me sirve para nada. No, por lo general vas a mirar, De la fase Rodrigo, vas a mirar la velocidad o la potencia. De la velocidad, Rodrigo, tomarás la decisión de ver la propulsiva, la media total o la impulsiva, y tomarás la decisión de si querés ver la potencia, te interesa o no te interesa ver la potencia. Si tomás la decisión de ver la potencia, bueno, determinarás cuál de las tres te resulta más fiable a vos para ver. Perfecto. ¿Está bien? Eso es una decisión que van a tomar ustedes. Pero las variables que se utilizan, las dos variables más importantes del encoder a mirar, son la potencia y la velocidad. La velocidad o la potencia. Dentro de esas variables, la fase total, la propulsiva o la impulsiva. Perfecto. Bien, esto lo hicieron Baccarini y Virariño. Bien. Es una sentadilla con pie apoyado en el piso, completo, sin despegue del talón. Esto es clúster, ¿no? Está haciendo clúster, igual que el anterior, 3, más 3, más 3. Acá es más extensión de tobillos y acá es sentadilla más alto. Esperen. Esperen que pongo el puntero otra vez. ¿Está bien? Una pregunta, ¿cuántos descansos tiene en el clúster? Para saber. ¿Cómo? ¿Cuánto descanso tiene en el clúster? ¿Cuánto descanso tiene entre repeticiones? Un segundo. Ah. Bien. Entonces está haciendo simplemente para mejorar el control motor, ¿no? Para acomodarse y empezar y también dividir el análisis. En este caso es más para dividir el análisis que otra cuestión, ¿no? Entonces, esta es una sentadilla, estamos trabajando siempre a máxima velocidad de ejecución, ¿no? Entendiendo ese concepto. Con sentadilla, máxima velocidad de ejecución, con los pies apoyados en el piso, con extensión de tobillo y con salto. Acá lo que vamos a analizar es la potencia.
¿Está bien? El mejor dato de potencia de cada uno de los tres clústeres. Entonces tenemos la potencia pico, potencia media impulsiva y acá tengo la velocidad media impulsiva. Pie de contacto en el piso, extensión y sentadilla con salto. Fíjense, la potencia pico, la que más genera es la sentadilla con salto, 3739. La potencia impulsiva, también. La velocidad media impulsiva, también. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la más eficiente de la potencia y la velocidad en este caso para trabajar? La pico. No, pero digo, sentadilla con salto, extensión de tobillo, pie en contacto contra el piso. Y parecía ser sentadilla con salto. Sentadilla con salto. Sentadilla con salto, ¿no? Ahora yo les pregunto, acá lo estamos analizando de las variables específicas. Estamos analizando de la potencia pico, potencia media impulsiva y de la velocidad. Ahora, analicémoslo con un diferencial de porcentual entre uno y otro. Pie contacto con salto, 45% sobre la potencia pico de diferencia a favor de la sentadilla con salto, 28% y 24%. Extensión de tobillo y salto. Estamos hablando que la extensión de tobillo no es por una acción del gemelo, ¿no? Estamos hablando que la extensión del tobillo se da porque están trabajando a máxima velocidad y la extensión del tobillo, ese despegue de talones contra el piso, se da por inercia del tronco cuando sube. Se despegan los talones del piso y vuelve a caer. No por una acción propia de los gemelos. Entonces, fíjense, extensión de tobillo y salto. Potencia pico, 32%. Potencia media impulsiva, 10%. Velocidad media impulsiva, 9%. Les pregunto, ¿cuál elegirían para entrenar? Y el pie en contacto, profe, porque si, por ejemplo, existe una diferencia cuando está la extensión de tobillo y es propia del impulso que uno tiene, por eso se despegan los talones del piso, quiere decir que la inercia de la barra quizás ayuda a que se aumente la potencia, ¿o no? Sí, pero ¿por qué con el pie en contacto? Si digo, vos entre pie en contacto con respecto, digo, a ver, desde el pie en contacto contra el piso es en el que hay más diferencia con respecto a los otros dos, ¿no? Fíjate, de pie en Sí, contacto con salto, está todo anclado en salto, ¿no? Sentadilla con salto y pie en contacto y salto con extensión de tobillo, ¿no? pero Si vos haces con pie contacto en el piso, generás menos niveles de potencia y menos niveles de velocidad que con la sí, extensión de tobillo. pero por ejemplo, en la extensión de tobillo, la inercia de la barra no me ayuda a que esos valores aumenten y no es exclusivamente nuestra la fuerza, digamos, la potencia. Está bien, pero vos le generaste inercia a la barra. Claro. Vos le generaste inercia. Y acá estás viendo valores impulsivos. ¿Está bien? Por lo tanto, la inercia no la estás viendo. La inercia la verías con la propulsiva. Profe, también en el gráfico, en las tres variantes, el movimiento en la media impulsiva es similar. Sí, acá es un poco más largo, mirá. Sí. Acá es un poquito más largo, pero prácticamente similar en los tres. Sí, es muy chiquita la diferencia. Y depende también, como hablaste un poco antes, qué estoy buscando en ese microciclo o en esa fase del Está bien, entrenamiento. pero está bien. Pero es algo más concreto y más puntual con respecto al ejercicio, ¿no? Aparece el frenado cuando hace la extensión de tobillo. Ah, no, perdón.
¿Cómo, de Santi? No, iba a decir el frenado, pero me estaba imaginando mal, porque digo, si extiendo el tobillo y me tengo que frenar, va a aparecer ese frenado y voy a tener que hacer otro control motor. Que si yo salto, No, me dejo impulsar más. no, puntualmente acá estás con cargas donde ya no tenés frenado, no tenés fase de frenado. Fíjate que no tenés una parte sombreada de la curva. Ya acá estás con una sobrecarga que te genera una propulsión en todo recorrido prácticamente. Y ahí, profe, Profe, con lo que acabas de decir, con una carga que por lo general se borra la fase impulsiva, no sé si es seguro andar saltando con una barra con una carga del 70%, 60%. Ahí Por ejemplo, está, Rodrigo. Es eso, profe, es ahí ya eso. con ¿Está los bien? pies, con un mínimo de despegue, porque saltar con 60 del tu RM en la espalda, ¿no? Y después recibirlo, el impacto abajo, es un montón. Yo vi máquinas que hacen la sentadilla y después el material vuela, pero no vuelve a impactar en el jugador. Es eso, Rodrigo. Digo, profe, entendiendo, sí, no, por ahí me sumo a eso justo. Tal vez la extensión de tobillo es un buen punto intermedio entre más carga y brindar un poco más de potencia, porque justamente te da un poco más. Sin embargo, pues exactamente. la sentadilla con salto. Es eso. Digo, ¿para qué voy a hacer un salto entendiendo que hay un 10% de diferencia nada más entre un salto y extensión de tobillo, eh, asumiendo el nivel de exposición que tiene la espalda con la barra cuando cae? Digo, ¿para qué nos vamos a meter ahí? Sí, y miren la velocidad. Es un 9% nada más la diferencia. ¿Para qué nos vamos a meter ahí? O sea, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Entonces, en este caso, digo, lo que estamos viendo acá, que es más eficiente hacerlo con una extensión de tobillo, pero no buscando el salto por lo que genera sobre la espalda la gravedad cuando la barra Y cae. si lo cambiáramos por una trap bar, profe, la hexagonal, Eh, sí, ya ahí cambiar es un poco el concepto del ejercicio. A ver, viste, con cuánto puede impactar sobre, viste, la prevención, las cargas altas. Por ahí, viste, estás levantando, no sé, 90 kilos, 100 kilos, un salto, cuando caes, ya la sumatoria de esa fuerza de presión normal te puede llegar a incomodar. claro. Pero bueno, digo, lo veo más factible haciéndolo con una trap que con una barra sobre la espalda. ¿Por qué? Porque la barra sobre la espalda pasa esto que explicaron recién ustedes. Entendiendo que la diferencia es solamente del 10% entre extensión de tobillo y salto desde la potencia. No, ¿para qué vamos a poner en riesgo a- a nuestros jugadores si tenemos esto? De última, si quiero hacer saltos, me voy a cargas bajas, que sea con el propio peso, etcétera. Necesidad de poner una barra en la espalda. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Se entendió esto último que fuimos viendo? Por ahí esto es más claro que lo anterior. Sí, Esto profe. ya es una cuestión más netamente empírica. ¿Y hasta qué Por eso peso más el tema de ¿Cómo? saltar con, hasta qué peso? ¿Un ¿Cómo? 30%? Saltar con la barra. ¿Lo trabajás Eh, vos? lo- yo particularmente no salto con barra. Yo no salto con barra. Yo los saltos los hago aparte. Sí pido que se desplacen a máxima velocidad de ejecución y que despeguen los talones del piso, pero no que busquen el salto. Cuando están con cargas bajas, una corrección y que no activen los gemelos tampoco.
No es que yo llego a esa fase presionando con el metatarso contra el piso. No, lo que me levanta los talones es tensión de la rodilla. Cuando yo estoy subiendo a máxima velocidad de ejecución, que los cuádriceps se contraen rápidamente conjuntamente con los isquios, ¿bien? Lo que me genera es la elevación del talón, pero no por una acción del gemelo, no se tiene que meter el gemelo. ¿Está bien, Gino? Sí, sí. Perfecto. Bien. Sigo. Bueno, BBT. Bueno, acá son trabajos de investigación que hablan de la mejora, ¿está bien?, en diferentes grupos con respecto a diferentes cargas de trabajo y una entrega convencional y entrenamiento con BBT. Bien. Los dos mejoran, pero el entrenamiento con BBT, ¿está bien?, consigue mejores niveles de mejora que el entrenamiento de peso libre convencional. ¿Está? Estos son saltos, este es entrenamiento de menos a más carga. ¿Está bien? Y acá están los porcentajes de mejora, es estadísticamente significativo la mejora de cada caso. Y acá estamos particularmente con los saltos. Fíjense que con entrenamiento convencional, acá la mejora en el pre y post es mínima con respecto al entrenamiento con BBT. Bien. Después es más parejo con los incrementos de sobrecarga. Bien, en cargas más altas a cargas más bajas, ¿está bien? Es más parejo. En los saltos por ahí se percibe una diferencia mayor. Esto es lo que sucede en un test progresivo de sobrecarga habitualmente, ¿está?, con respecto a la velocidad. Una serie, segunda serie, tercera serie, cuarta serie, quinta serie, sexta serie. Bueno, hasta que llegamos a la última, con 100 kilos. Estas son las cargas. Pone desde la teoría. Aclaro, esto está hecho con multipower. Bien, esto está hecho de sentadilla tras nuca convencional. Entonces, si trabajaron poder, puede reflejar un poco mejor en las últimas sobrecargas. Pero en las sobrecargas intermedias es muy difícil que pase esto. Acá tampoco está pasando las cargas altas, pero podría llegar a suceder. Bien, es un caso este nada más. Bien, pero esto no suele ocurrir como se plantea en la teoría, que a medida que va progresando la serie, la velocidad cae escalonadamente. Esto no se presenta en la práctica. Repito, esto se hizo con multipower, con poblaciones cautivas. Esto sucede, o por lo menos lo que me sucede habitualmente en el campo a mí. ¿Está? Entiendo que si trabajaron con encoder o con alguna aplicación que mida la velocidad de la barra, etcétera, seguramente podrán ver esto reflejado. Y si no, si se encuentran con esto, por favor, coméntenlo, ¿no? Esto es lo que propone la teoría, ¿no? De que va a haber, a medida que aumenta la sobrecarga, ¿está bien?, hay una caída de la velocidad. Esto está claro que es así, ¿está bien? Está claro que es así. Lo que pasa es que la variación, ¿está bien?, no sé si se comporta de esta manera. Bien, el error estándar, no sé si se comporta de esta manera cuando lo traducimos a lo que es el día a día y el entrenamiento que generamos en el campo, ¿no?
Pero ¿usted qué quiere decir, profe? Que la velocidad, es específica a cada carga dentro del jugador. ¿Qué es lo que O sea, propone? Sí, esto que propone Balsalobre. Fíjate, lo que propone Balsalobre acá es que el coeficiente de variación por cada sobrecarga intersujeto está en un 14%, 13, 13, 13, 12, 14, 24. O sea, la misma velocidad absoluta representa diferentes intensidades dependiendo del ejercicio seleccionado, ¿no? Eso está claro. Específicamente, parece que los ejercicios que involucran grupos musculares más grandes producen velocidades más elevadas en los mismos porcentajes de un RM. Varones jóvenes presentan valores de velocidad más altos para cada porcentaje de un RM que los de mediana edad. Los valores mostraron valores más altos de velocidad media propulsiva en diferentes porcentajes de un RM, con la excepción del 100 de un RM. Las diferencias entre varones y mujeres eran triviales. Entonces digo, hay que tener en cuenta esto también, esta variación que se produce intersujeto sobre cada sobrecarga, que se contrapone un poco a este gráfico, ¿no? Que es tan perfecto. Digo, esta dispersión, está bien, acá estamos hablando de 0.06 del error estándar, y acá estamos hablando de 0.15. Bien, y acá el R cuadrado es más bajo también, que acá está en 0.98. Entonces, ojo con esto, digo, la velocidad a partir del incremento de la carga. entonces, profe, si yo quiero hacer el perfil de un ¿Cómo? jugador, si yo quiero hacer el perfil de un jugador, como dice Vadillo, con la primera ejecuciones no puedo estimar las últimas tan La verdad exactamente. que el error tendería a ser alto. Y retrotraigo a un comentario que hice el primer encuentro presencial. Si vos armás una tabla de doble entrada, ¿no? Y armás un gráfico de regresión ante las mismas sobrecargas, y si paradójicamente, que esa palabra me la recordaron en la clase, no me podría acordar como hoy el libro de Bercoyan, paradójicamente, si las primeras dos sobrecargas vos movilizás las cargas de manera más veloz que otro sujeto, suponete, voy a hacer más gráfico de ejemplo para que se puedan apoyar mejor. Imagínate que movilizás 5 sobrecargas, ¿no? 20, 40, 60, 80 y 100. ¿Está bien? La tercera, cuarta y quinta, los dos sujetos A y B la mueven a la misma velocidad. Pero la primera y la segunda, el sujeto B las mueve más rápido que la A. Cuando vos vas a calcular la regresión, A es más fuerte que B. Y eso es una paradoja. ¿Está bien? Así que, ojo. Profe, hay un Sí. poco lo que más o menos les había dicho, es que, por ejemplo, yo lo que he entendido de acuerdo al libro es que como que no había necesidad de someterlo al sujeto ante tanta sobrecarga o produce sobrecarga, justamente buscar generar fuerza, sino que el sujeto, cierta resistencia que mueva a una velocidad, después de un periodo, volver a mover esa misma resistencia, obviamente mejorando la velocidad, mejorando en la curva de fuerza-tiempo también. Entonces, estima que el sujeto ha mejorado el nivel de fuerza, sin necesidad Sí, de someterlo a eventos de sobrecarga y el estrés mecánico y todo que provoca eso. sí, eso lo comparto, digo, eso está claro que sí, y lo comparto. Lo que me hace muchísimo ruido es que se pueda estimar de manera fiable el RM desde la velocidad. ¿Está bien? Y pueda estar el patrón entre dos sujetos desde la velocidad con respecto a esa. Comparto, si vos te movés más rápido con el tiempo, quiere decir que hubo una adaptación.
Eso está bien y es lo que buscamos. Comparto plenamente. Bien, bueno, para empezar a cerrar, estas son, es un incremento de carga y cómo se va comportando la velocidad con 20, con 30. Fíjense que acá la carga, a medida que va aumentando la sobrecarga, va cayendo. Acá está tomada la mejor repetición de cada serie con respecto a la velocidad. Fíjense cómo cae la velocidad en cada serie, ¿no? Y en este caso, cómo cuesta más encontrar el pico de velocidad. ¿Está bien? Acá tiene que acelerar mucho más tiempo, en este caso. ¿Bien? Fíjense cómo cae la velocidad. El pico de velocidad, esto es un gráfico de velocidad con respecto a la sobrecarga que se está levantando. Es decir, velocidad sobre tiempo, ¿no? Porque este es un gráfico de velocidad sobre tiempo donde están superpuestas las diferentes sobrecargas de trabajo. La de rojo es la de 20 kilos y es la que se puede movilizar más rápido y a medida que voy incrementando va cayendo cada serie la velocidad pico que aplica. Bueno, este es otro trabajo que muestra, después esto se lo dejo, lo subo a la carpeta de archivos para que tengan el Power también. Es un trabajo que muestra la eficiencia del entrenamiento orientado a la velocidad con respecto a un entrenamiento más corto, tiempo, con un entrenamiento más. Bien, entonces hace una comparación entre uno y otro y muestran que el entrenamiento más corto termina siendo más eficiente con respecto a la ganancia. Bien, fíjense que acá 41 centímetros en el pre y en el post 42, en los saltos, en los MJ, y acá 40, 44. En este caso, estamos viendo el average de velocidad mayor a 1 metro por segundo, acá 1,29. Bueno, post más corto. Lo que miran es un 40%, esto es un 40% de pérdida de velocidad y acá un 20% de pérdida de velocidad. ¿Está bien? Y acá se ve los cambios que se presentan o la evolución a nivel fisiológico que se puede dar, y acá en distintas pruebas. DRM, mira el average, CMJ y el tiempo de velocidad de 20 metros, y acá lo hacen entre 15 y 30% de pérdida de velocidad. Y acá muestra el pre y el post. ¿Está bien? ¿Cuál es más eficiente de uno con respecto al otro? Lógicamente, en el de menor tiempo, o digo, menor tiempo no, en el de menor porcentaje de pérdida, donde juegan con menor porcentaje de pérdida, es donde se consiguen los mejores resultados. Estamos hablando de dos entrenamientos de fuerza-velocidad, ¿no? Bueno, estas son las ecuaciones de predicción del RM, estas que hablamos recién, en las cuales yo les doy mi opinión, que para mí hay que tener cuidado. Bueno, sí. Si no te parás tanto en la estimación de la RM en cuanto a la velocidad, para planificar en este espectro de la curva que vos comentabas, es decir, quiero trabajar más estructural o más cargas livianas, ¿desde dónde te paras? ¿Desde la velocidad únicamente en No, rangos? en primer lugar, hago un test incremental donde no llego a cargas máximas. ¿Está bien? Juego con la escala de percepción, intento la de Bohr, la CR10, y trato de llegar hasta 7 de percepción como última carga. Y a partir de ahí ordeno los distintos porcentajes de carga. Y después en los entrenamientos controlo por percepción y por velocidad. Entonces, si estoy
un entrenamiento estructural de fuerza-resistencia, voy a trabajar en 5 de percepción pesado, entre el 70 y el 90% de la velocidad. ¿Se Entre el entiende? 70 y el 90 de la velocidad, que Claro, porque es fuerza-resistencia. Ahora, si me voy estaría a más fuerza cercana a la última que vos tomaste. para esa carga, Bien. y después esa velocidad la voy evolucionando en los entrenamientos. Después, cuando trabajo o lo oriento a fuerza-velocidad o al entrenamiento basado en la velocidad, me voy velocidades por encima del 90% de la velocidad máxima que alcancé. Bien. Por ejemplo, en un ejemplo de que recién decías de más pesado, ¿en qué velocidades? Por ejemplo, Eh, por ejemplo, 2,47 como estamos viendo acá, por ejemplo, o es muy peso. no, por lo general, como velocidades termino sobre velocidades más altas. Calculá que lo máximo que trabajo estoy en 6-7 de percepción, ¿está bien? Y ahí estaré en velocidades .65, .70, Bien. ¿está? Fíjense, esto es cálculo porcentaje de RM por ecuación de predicción. Distintas repeticiones, los mismos sujetos, fíjense cómo va variando. ¿Está bien? Se calcula a partir de la velocidad. De 82.7 a 77.3. Claro, viniste un día medio dormido y tu RM fue menos. Por eso, Otra. digo, está bien para tenerlo como referencia, digo, lo miramos, pero de reojo, pero ojo. ¿Está bien? Bueno, estas son a partir de distintos ejercicios, los porcentajes, las velocidades para cada porcentaje recomendado, ¿no? Si es un remo con barra, estas son las velocidades, a tanto porcentaje, una sentadilla, un peso muerto. Acá está el que plantea Vadillo. Y este, ¿está bien? Esto fíjense que es un test que está realizado, déjenme acordar, es una sentadilla, un cuarto de sentadilla, media sentadilla y sentadilla profunda. Fíjense que hay una diferencia con respecto a los porcentajes del RM, con respecto a la velocidad media propulsiva, pero fíjense que el fallo siempre se encuentra a la misma velocidad. Y por encima del 90%, la velocidad es bastante similar en todos, y ya cuando bajamos el 90% ya cambian rotundamente las velocidades. De una sentadilla un cuarto, esta sentadilla un cuarto, esta es paralela y esta es full squat. Esta es profunda. Esta es la profunda, esta es la media y esta es un cuarto. Fíjense cómo van variando las velocidades, pero el RM se encuentra todas con metros por segundo. Y fíjense, el desvío estándar es similar. 36, acá 36, 33, acá cambió un poquito, porque tiene menos recorrido, lógicamente. 36, 40, 41. Que bueno, nada, esto ya es cómo se comporta la carga a medida que va transcurriendo, cosa que ya vimos, la potencia de un press plano, la potencia de una sentadilla, en qué rango está, la mejor zona de potencia, y estos son los derivados del levantamiento, como se encuentran por encima del 80-90% del RM. Los mejores niveles de potencia, ¿no? Bueno, nada, esto se los dejo, se los subo y lo van a poder ver después. Cualquier cosa me van preguntando porque ya nos excedimos de tiempo. Así que nada, no sé si tiene alguna pregunta. Profe, una pregunta, ¿por qué algunos ejercicios tienen el porcentaje de RM a una velocidad menor que otros? Supongo que debe ser porque se diferencia si es un empuje vertical, horizontal o una tracción también. Sí, porque es la particularidad propia de cada ejercicio, ¿no? También pensá que
las palancas son distintas, los grupos musculares difieren más de grupos musculares más grandes a grupos musculares más chicos, grupos musculares que tienen tendencia a fibras lentas, grupos musculares que tienen tendencia a fibras rápidas. Entonces, a partir de esas diferencias van a surgir particularidades con respecto a la aplicación de velocidad de cada ejercicio. Ok, perfecto. Profe, en un gráfico había una nomenclatura que era R cuadrado. Sí. ¿A qué hace El referencia? coeficiente de determinación es la correlación, la R al cuadrado. Vos cuando tenés una correlación de 0.99, la elevás al cuadrado y te da el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación lo que te dice es cuánto representa una variable de la otra, cuánto se parece A con B. Y el coeficiente de determinación, como el de Pearson, va de 0 a 1. Cuanto más cerca está de 1, más se parecen. Cuanto más cerca de 0 está, menos se parece. Perfecto. Bien, no sé si quieren hacer alguna pregunta más, si no, nos vemos el próximo encuentro. Quedan liberadas y liberados. Chao, profe. gracias, profe. Buen fin de